Bueno, y como ustedes vieron ahí la carátula de ingreso, estamos ya con Sebastián Aguirre para la agenda económica aquí en CNN Radio. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, Seba? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, enfocado esta agenda económica, por supuesto, la situación que se está viviendo a nivel nacional con este sistema frontal y los efectos que ha dejado la economía, evidentemente que también se resiente. Acá hay daños humanos muy importantes y son los más relevantes, gente que está pasándolo muy mal. Y también por el lado económico, efectos súper importantes a nivel de empresas que no pueden producir, a nivel de trabajadores también que se quedan sin sus fuentes de ingreso y que están sufriendo los embates de un sistema frontal bien duro. Quizás no tan grande el daño económico como el sistema frontal del año pasado, que generó daños en infraestructura, en actividades productivas, en plantaciones agrícolas, que fue muy fuerte, pero no deja de ser menor el daño que ha causado ahora, sobre todo en regiones agrícolas, donde ha habido un impacto súper fuerte y que ya tienen una primera estimación. La empresa Colliers es una consultora especialista en temas de bienes raíces. Ha hecho una estimación que publica hoy día el diario Mercurio de que los daños podrían llegar a 132 millones de dólares. Esa es la estimación bien preliminar al día de ayer. Hacen una estimación de cuál es el daño por hectárea, por ejemplo, afectada en el sector agrícola, le ponen un precio y lo multiplican por la estimación del número de hectáreas para que la gente entienda cómo se calcula esto. 132 millones de dólares en daños del sector agrícola y de infraestructura. Esa es la estimación. Evidentemente este es un número de partida preliminar que va a ir subiendo en la medida en que tengamos más información también sobre cuál es el daño efectivo en plantaciones. Hay varios tipos de efectos económicos. Por un lado, aquellos sectores que no pueden trabajar y no pueden producir. Los comerciantes de Los Ángeles, por ejemplo, estimaban en 1.000 millones de pesos lo que dejaron de percibir. Ganar. No porque tuvieran afectaciones necesariamente, sino porque no pudieron abrir. No, y además, convengamos una cosa para que no asustar demasiado a las personas, que este es un cálculo que supone, teóricamente, que todo el piso está de una manera idéntica. Absolutamente. Que nunca es así. No, por lo tanto, hay márgenes de error respecto de... Esto es una aproximación nada más, ¿no? Si queremos hacer la dimensión. Pero claro, hay zonas donde efectivamente ha habido inundación completa. En Curanilahue, por ejemplo, donde ahí los campos que estaban cultivados se pierden cultivos, se pierde infraestructura también, etcétera. Entonces hay un daño por el lado de la actividad económica que no se pudo llevar a cabo y también otro que tiene que ver con la reposición que habrá que hacer de infraestructura fundamentalmente. Y esto va a tener un impacto en el cálculo del IMASEC del mes de junio. Ya vamos a estar profundizando en esos temas. Pero queremos enfocarnos en particular en el sector agrícola, que ha sido bien golpeado, y para eso estamos en contacto hasta ahora con el presidente del gremio, la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, con nosotros en Agenda Económica. ¿Cómo está, Antonio? Buenos días. Hola. Buenos días, Sebastián, Fernando, Carola. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Antonio, ¿cuál es el balance que tienen ustedes desde la Sociedad Nacional de Agricultura primero respecto al efecto que ha tenido este sistema frontal? Bueno, Sebastián, súper difícil cuantificar los daños en términos económicos, pero sí lo que podemos decir es que esto tiene dos caras, ¿no? Uno, el problema que está viviendo Biobío, Araucanía, Ñuble, yo estoy hoy día en el Maule, y fundamentalmente la región más afectada que hemos visto es Biobío, especialmente la infraestructura hídrica, la infraestructura vial, muchos cortes de energía, acceso a los campos, y eso fundamentalmente en algunos predios donde entra el agua, ¿no? Porque el principal daño lo causa los desbordes de los ríos. El año pasado ya tuvimos un daño brutal de más de 1.000 millones de dólares, así lo cuantificamos nosotros como Sociedad Nacional de Agricultura, principalmente porque la isoterma estuvo muy alta, ¿no? Y tuvimos una concentración de lluvias en la alta cordillera muy fuerte, y esa agua baja con muchos sedimentos caudales muy fuertes y provocaron muchos daños. Este año no hemos tenido esa isoterma tan alta, por lo tanto los daños hasta la fecha son mucho menores, ¿no? Esa es la parte Antonio, negativa. Mencionábamos recién este informe preliminar que ha hecho Colliers de 132 millones de dólares. ¿Le hace sentido esa cifra? Para tener alguna dimensión, digamos, ¿no? Para un acercamiento preliminar. Me hace sentido que la cifra es mucho menor al año anterior. El año anterior tuvimos dos frentes brutales, ¿no? Tuvimos un primer frente, pensábamos que ya lo habíamos controlado, vino el segundo, y ese fue, como decía anteriormente, con una isoterma muy alta y con unas caudales de río mucho mayores. Por lo tanto, el daño este año es mucho menor que el año pasado. No tenemos una cifra todavía, estamos hablando de más de 1.000 agricultores afectados,
en la región de Biobío fundamentalmente, y esa es la parte negativa. Y lo primero es solidarizar con los damnificados, con muchas víctimas, muchos agricultores que lo están pasando mal. Nosotros estamos iniciando una campaña para ir en ayuda de mucha gente que lo está pasando muy mal. Antonio, eso es el lado oscuro. Sí, y respecto a esos 1.000 productores que se estima podrían haberse visto afectados ahí en el Biobío, por ejemplo, ¿de qué tipo de plantaciones estamos hablando? Bueno, fundamentalmente frutales, hortalizas, cultivos tradicionales, que son las especies más afectadas, ¿no? Porque cuando entra al río un predio, prácticamente se lleva el predio, ¿no? Hemos visto que todos estos huertos que aledaños a los ríos, cuando entra el río, se lleva una parte del campo, ¿no? Y otro efecto muy importante es el daño en la infraestructura hídrica extrapredial, bocatomas, marcos partidores, canales que se pierden, y daños intraprediales, nomás bombas de riego, tableros, filtros, en equipos de riego en general. Pero yo diría que eso es lo malo, pero es realmente positivo ver lo que está ocurriendo en el norte del país. Por ejemplo, veíamos el río Petorca, que hace 15 años no tenía agua. Nosotros veníamos saliendo de 15 años de la sequía más grande de la historia de Chile, ¿no? Veíamos ya los 8 embalses de Coquimbo que estaban prácticamente sin ninguna reserva. Ya habíamos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas de dejar el agua para el consumo humano, ¿no? Y los agricultores habían tenido que ceder sus derechos de aprovechamiento de agua para el consumo humano. Entonces, también esto, ojo, tiene un lado positivo. Hemos visto estas lluvias en la Ligua Cabildo Petorca. Claro, lo que ocurrió en la Ligua Cabildo Petorca, también lo que está ocurriendo en Coquimbo, 8 embalses que prácticamente no tenían agua. Habíamos dicho que el desierto había llegado a Coquimbo, se había demorado en llegar porque teníamos estos 8 embalses donde habíamos acumulado una cantidad importante de agua, ¿no? Y también la otra mirada es ver esta cantidad enorme de metros cúbicos de agua que vierten al mar, especialmente en la metropolitana y en la quinta región, donde no tenemos los suficientes embalses para regular esa agua y acumularla. Claro, y estábamos conversando con Antonio Walker, que es presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, y esos son los desafíos que tenemos por delante, digamos, retener esa agua, que no se pierda, avanzar en la construcción de infraestructura resiliente, lo hemos dicho varias veces, considerando y destacando esto que usted dice, de que las noticias son positivas porque se acumula agua en los embalses, porque además este es un sistema frontal con nieve, va a quedar cobertura nival en la alta cordillera, que también es súper, súper importante. Vamos a los daños específicamente en la región del Biobío y el efecto que podrían tener en la pregunta del millón. ¿Sube o baja el valor de las frutas y las verduras? ¿El impacto va a ser más bien a nivel regional o eventualmente a nivel nacional? ¿Y de qué productos estamos hablando? Sí, yo creo que ninguna posibilidad, Carola, que suban los precios. Ayer estuve conversando con Los Valledor, con La Vega, con Froilán Flores del movimiento de las ferias, con los supermercados. Ninguna posibilidad porque los precios responden a la oferta y la demanda, y cuando no hay una menor oferta, los precios no debieran subir. Siempre aparecen los especuladores, ¿no? Que hay que fijarse en eso. Pero yo ahora estoy en el Maule. Ayer estuve conversando con la gente de la Sociedad Agrícola del Norte en Coquimbo, y yo diría que ninguna posibilidad de que aumenten los precios, porque vemos un abastecimiento de alimentos bastante estable en todas las regiones de Chile. Y el tema, Carola, aquí es que a algunos les toca vivir, ¿no es cierto? Cuando se desbordan los ríos y entra el agua en un predio, claro, muchas veces pérdida total. Entonces, es súper difícil cuantificar esto. Esto es una noticia en desarrollo, ojo. Aquí en el Maule sigue lloviendo, anoche llovió toda la noche, y vamos a ver qué consecuencias tenemos un poquito más adelante. Pero yo diría que ninguna posibilidad hasta la fecha, hasta el momento, de que pueda haber un aumento de precios producto de este sistema frontal. Perfecto. Exministro Antonio Walker. La agricultura, por definición, es algo que funciona estacionalmente en distintas épocas del año. ¿Qué cosas
son particularmente importantes que se generan en esta época y que eventualmente estas lluvias muy potentes, de alguna manera rechazan la salida próximamente o eventualmente impiden que puedan ser cultivadas? Sí. Bueno, ahora soy jardinero, Fernando, de ministro jardinero. Pero está muy El bien. mejor negocio, ese Es el cambio. título de la biografía del ministro de jardinero. Buenísimo. Sí. No, me encantan las plantas, me encanta estar en el campo. Oye, mira, Fernando, terminamos todas las cosechas de árboles de hoja caduca, terminamos todas las cosechas, todas las vendimias, ¿no? Y hoy día lo que se está cosechando fundamentalmente son hortalizas, son cítricos, mandarinas, naranjas, limones, viene la temporada de palta, algo de palta se está cosechando, y eso es lo que está hoy día en desarrollo. Todas las frutas de árboles de hoja caduca, peras, manzanas, kiwi, nectarines, durano, bueno, tantas cosas, muchas de ellas están guardadas en frío. Hay un stock importante de fruta guardada en frío, ¿no? Tuvimos una buena cosecha este año. Yo diría que tuvimos una muy buena temporada frutícola, tuvimos buena producción, buen tipo de cambio, buenos precios, mercados activos, los insumos empezaron a normalizarse, la logística también empezó a normalizarse. Entonces, yo diría que estamos enfrentando estos frentes de mal tiempo con un stock de alimentos agrícolas bastante bueno, y hoy día fundamentalmente son hortalizas y árboles de hoja perenne, y estamos con cosechas bastante normales. Así que pasado el temporal, ¿no? Después de la tormenta viene la calma. Yo diría que si pudiéramos, todas estas aguas también sirven mucho para la recarga de acuíferos. Los rendimientos de los pozos, ¿no? Estaban muy disminuidos, los embalses, claro, las reservas estaban muy disminuidas para la región metropolitana y Valparaíso. Desde el punto de vista de agua para el consumo humano también esto es positivo. Desgraciadamente a algunos les toca bailar con la fea, ¿no es cierto?, cuando se mete un río a un predio, bueno, y eso es muy lamentable, pero hay que ver las dos caras de la moneda en estos frentes de mal tiempo, y vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Si la isoterma sube, ¿no? Podemos tener problemas. Hay otros riesgos asociados. Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Antonio. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego, ex ministro. Hoy jardinero. Actual jardinero. Qué buen cambio, qué buen cambio. Gracias, Antonio. Hasta luego. Faltan 10 para las 9, Sebastián Aguirre, en Agenda Económica. Bueno, ya lo comentábamos al comienzo también, Carola, Fernando, que esto va a traer un efecto económico. Hay unas primeras estimaciones también para ver qué es lo que puede pasar con el IMASEC de junio. Y esto podría quitarle fuerza al crecimiento económico que ya venía acumulándose desde comienzos de año. Hay estimaciones, por ejemplo, la que ha hecho el economista de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores, que puede haber una pérdida de 0,1, 0,2 puntos en el IMASEC de junio. Por el temporal. Sí, por el temporal, efectivamente. Pero de todas maneras él dice que el efecto sería prácticamente nulo porque después la oferta actual de productos frescos, lo ve por el lado agrícola sobre todo, vendría de otras zonas que no están afectadas. Mientras que hay otras estimaciones como la de Juan Ortiz, también de la Universidad de Diego Portales, que dice que el IMASEC podría caer en torno a 0,4% menos, digamos, de crecimiento producto de estos antecedentes. De todas maneras, lo que se pierde en un mes hay que reponerlo luego en términos de infraestructura pública, en términos de reposición de maquinaria, inventarios, etcétera. Por lo tanto, puede haber un empujón más adelante. Todo esto de manera bien preliminar, pero es una forma de ir acercándonos al efecto que ha tenido este asunto. Ahora, hay un tema bien importante que tiene que ver con los desafíos de más largo plazo quizás que tiene nuestro país y que tienen que ver con la infraestructura pública fundamentalmente. Acá hay daños que son más visibles, que tienen que ver con caminos que están dañados, socavones como los de Viña, carreteras cortadas, puentes que se pueden caer ante un evento de esta naturaleza, etcétera. Pero hay otros menos visibles que son súper importantes. Hablábamos, por ejemplo, de los sistemas de riego de agua potable. En Curanilahue, la inundación completa de la ciudad generó, por ejemplo, que una de las tomas de agua potable se dañara y eso hay que reponerlo luego. Ahí son las empresas
autoridades locales las que tienen que hacerse cargo de estos temas. Entonces, viene todo un diseño de infraestructura que es necesario y que se tiene que planificar necesariamente a nivel central. El gobernador Rodrigo Díaz ayer del Biobío decía esto no puede abordarlo un municipio por sí solo, ni tampoco la gobernación, porque no hay recursos ni capacidad técnica tampoco suficiente. Entonces va a ser interesante ver cómo el Ministerio de Obras Públicas plantea una cartera de inversiones que genere obras capaces de resistir este nuevo escenario. Y ya vamos a hablar de eso, del efecto del cambio climático que está bien cuantificado. Conversamos anoche con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, en particular sobre cuáles pueden ser los temas que hay que ir priorizando para esta nueva capacidad de infraestructura que se requiere ante estos sistemas frontales. Escuchemos qué fue lo que dijo. ¿Qué cosa yo haría? Yo llamaría la atención sobre varias cosas. Primero, que en nuestro país menos de la mitad de los caminos son pavimentados, que es algo de lo que no se habla mucho, de los que administra este ministerio, no dentro de las ciudades. Entonces yo digo, pues ahí hay una pega que hacer, porque vivir en un camino de ripio significa que no entra ni la ambulancia, ni el transporte público, ni el transporte escolar, que en verano es un infierno el polvo y en invierno el barro. Entonces, si como país nosotros nos planteamos un salto al desarrollo, el tema de la infraestructura es parte esencial de eso. Y aquí hay un tema súper específico, la pavimentación, por ejemplo. O el agua potable. En agua potable nosotros en las ciudades tenemos súper buenos estándares de agua potable y de saneamiento. Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con el agua potable en las zonas rurales de Chile, que es el 85% del territorio, no es la misma historia. Claro, son realidades bien distintas y es interesante ver también cómo nuestro país, que estuvo a la delantera en materia de infraestructura por mucho tiempo y lo sigue estando en varios ámbitos en la región, acá en Latinoamérica, hoy día tiene un desafío que es como de segunda generación, digamos. Si antes el desafío era pavimentar efectivamente los caminos, hoy día tienes que hacerlos resistentes a una subida de un río, a una inundación con lluvias en tan corto plazo de tiempo, que son muy intensas y que probablemente sean eventos meteorológicos cada vez más frecuentes de aquí en adelante producto del cambio climático. Y en ese sentido, la ministra también abordaba otro asunto, cómo estamos diseñando las ciudades también y qué exigencias se le van a plantear, por ejemplo, a aquellos desarrolladores inmobiliarios con una ciudad que sigue creciendo para poder evitar situaciones complejas que tienen que ver con el colapso de algunas calles y la inundación de viviendas. Claro, porque en el fondo la superficie que logra absorber ha sido cada vez menor en la medida en que se desarrollan las ciudades con el crecimiento inmobiliario y que es una cuestión como inevitable. Lo que pasa es que lo que se puede hacer mejor es la planificación para que el suelo, y esta expresión me encantó, vuelva a ser un suelo esponja. Y eso se puede lograr con la restitución, la recuperación de ciertos ecosistemas, con dejar de hacer brutalidades como construir sobre humedales, etcétera, etcétera. Es una tontera. Pero hay obras públicas también importantes dentro de las mismas ciudades, por ejemplo, sobre colectores de agua lluvia. Esto dijo la ministra sobre este tema. Parte del rol del ministerio tiene que ver con que todas las ciudades de Chile, y ahí no tengo el número exacto en este minuto en términos de cantidad de habitantes, tienen que tener un plan maestro de aguas lluvias y tienen que tener un diseño de un sistema de colectores de aguas lluvias. En el caso del MOP son los colectores primarios, los que son más grandes, que están en las avenidas principales de las ciudades para canalizar las aguas, y en el caso del Ministerio de la Vivienda, los secundarios, vale decir, los que se van generando a partir del desarrollo propiamente de la ciudad, el desarrollo inmobiliario, ¿ya? Eso, naturalmente, lo digo al tiro, no lo tenemos en todas las ciudades de Chile. Y es un proceso que ahora yo creo que con el cambio climático ya es muy evidente que hay que meterle muchos más recursos. Oye, Jessica López, ministra del MOP. Sí, yo quiero agradecer a la ministra porque cuando la entrevisté anoche en esa esa fue entrevista tuya de la última mirada. De última mirada. Tan tarde, nosotros ya estamos durmiendo, eres un héroe, eres nuestro héroe, Fernando. Está bien, sí, pero ella venía de un día pero horrible, feroz, o sea, había transitado por todo el país aquí allá y estuvo dispuesta a darnos una entrevista que fue esta. Excelente. Para poder transmitirle a la gente las cosas que se estaban haciendo, y eso siempre calma.
Sí, también. La autoridad ahí Exactamente. explicando. Y solo para cerrar agenda económica, la ministra hablaba también de los desafíos que trae el cambio climático y esa mirada larga es necesaria plantearla también. Hay que pensar a largo plazo lo que viene porque este asunto va a ser probablemente cada vez más frecuente, este tipo de escenarios, ¿no? Un tema es la emergencia, otro cómo enfrentar esto hacia adelante. Hay cambios millonarios que se requieren, es mucha plata la que hay que invertir, pero es necesaria porque los efectos ya no solo humanos, sino económicos que generan estas catástrofes son enormes. Le pedí ayuda a la empresa aseguradora Aon, que es una empresa global, transa en la bolsa, está en 120 países, así que tiene una mirada súper acabada de lo que está pasando en el mundo respecto a cómo están evolucionando los riesgos asociados a nivel global con este cambio climático. Manejan muchos datos, así que súper interesante. Fíjense que en el año 2022 se perdieron a nivel mundial 313 billones de dólares, con B larga. O sea, 313 miles de millones de dólares asociados... Son millones de millones. Millones de millones, perdón, asociados al cambio climático. De esos 300 billones fueron directamente por efectos de desastres naturales a nivel mundial. Y eso nos da una cuantificación en base a estos datos respecto a lo que significa el cambio climático si uno lo aterriza a nivel local. El efecto que esto puede tener en la economía chilena, en el gasto público también es muy relevante. Y lo que plantea Aon es que es necesario hacer un diagnóstico, tomar la experiencia acabada hasta ahora para poder llevar adelante acciones que permitan, por un lado, mitigar los efectos del cambio climático y también adaptarse y generar infraestructura más resiliente, por ejemplo, y también desarrollar una industria de seguros asociada a estos temas para evitar mayores gastos, sobre todo fiscales. Y el gobierno ya había implementado, a partir de la catástrofe del año pasado, un fondo que busca eso, busca generar seguros frente a las catástrofes climáticas. Y es bien relevante porque acá estamos hablando de sequías, inundaciones, ciclones y un montón de otros fenómenos, algunos nos afectan más que otros, pero esa mirada a largo plazo se requiere porque si no vamos a estar sufriendo todos los años con un desangre fiscal bien importante. Las finanzas verdes están en el centro del Ministerio de Hacienda gracias a que el ministro Marcel traía esta preocupación y esta visión desde el Banco Central, así es que hay un comité específico que le está poniendo lucas a los servicios que presta la biodiversidad básicamente y a cómo cuando perdemos ecosistemas dejamos de tener plata, somos menos competitivos. Es un ámbito realmente fascinante, Sebastián. Qué bueno que lo hayas traído a colación. Muy buenos días, hasta mañana. Chao, que en Agenda Chao, hasta el lunes en Agenda. Mejor, ¿no? Por favor, Carola.